Bueno, está en línea nuestro próximo entrevistado. Es un gusto para mí dar la bienvenida a Ricardo Manuel Rojas. Él es abogado, ex juez en lo criminal y profesor de la UBA. Bienvenido, Ricardo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar con usted. Sabemos que tiene un montón de libros escritos. Bueno, ha sido juez. Y la verdad es que hemos seguido lo que ha ido publicando en los últimos días en los medios y nos interesaba mucho conversar con usted porque nos están empezando a surgir algunas preocupaciones de ciertas cosas que están sucediendo en el medio de la pandemia y queríamos echar luz sobre un poco estos acontecimientos. ¿Hay peligros concretos, Ricardo, usted considera para la sanidad de nuestra democracia en este momento en el cual estamos en esta cuarentena? A ver, en primer lugar, lo que hay que puntualizar es que la medida de la cuarentena y todas las medidas que está tomando el gobierno, las está tomando el presidente en total soledad. Digo, un par de días antes de que se decretara la cuarentena, dictando el decreto de necesidad de urgencia, el propio Congreso decidió dejar de sesionar. El Poder Judicial está trabajando a menos de media máquina y por lo tanto es como que el presidente sumó prácticamente todo el poder para tomar decisiones. Y ha tomado decisiones muy complicadas, ¿no? Desde cerrar las fronteras o disponer cuarentenas y encierros obligatorios que se hayan extendido por casi 2 meses, vamos para 2 meses, además con las consecuencias económicas que esto tiene, ¿no? Negocios que cierran, en febrero estábamos ya hablando de la crisis económica que se venía en Argentina, estábamos casi al borde del default, estábamos al borde de una hiperinflación, y para colmo de todo esto, de pronto se paraliza la actividad económica argentina. Y esto seguramente va a tener consecuencias muy graves y obviamente está generando una acumulación de poder en el gobierno, fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, que es muy peligrosa. Bien, y Ricardo, sumado a lo que estamos viendo en los medios, bueno, ahora no sabemos si se ha revertido la decisión o no, pero el tema de la liberación de los presos puso a la ciudadanía en alerta. De hecho, hubo un cacerolazo a las 20 horas antes del tradicional aplauso de los médicos, que indicó de que hay gente que está muy preocupada por esta situación. Sí. Del Ejecutivo le llevan la responsabilidad al Poder Judicial, y el Poder Judicial respondió, o sea, están ahí en esa contienda, pero mientras tanto, digamos, ¿qué pueden pensar los ciudadanos? Sí, ahí primero hay un problema que es previo, ¿no? Si la superpoblación carcelaria es algo de lo que nunca se habla porque a los políticos no les interesa demasiado, no es un tema políticamente atractivo, pero lo cierto es que las cárceles de todo el país tienen muchísimos más presos de los que pueden tener. Y cada tanto esto explota. Sí. Ahora explotó con la excusa del coronavirus, claro, pero si no hubiera explotado de todos modos. Claro. Y lo que se produjo fue la peor solución posible, porque en realidad es atendible que ante un problema, digamos, de una epidemia, ciertos internos en situación de riesgo pudieran eventualmente su situación ser evaluada y disponer un arresto domiciliario, pero no hacer eso en forma general para todo el mundo y para personas que están procesadas por delitos gravísimos. El problema central se produjo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. y hoy mismo, hace 2 horas, tal vez eso se pueda revertir, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires, un juez de la Cámara de Casación hizo lugar a un habeas corpus masivo. Uh-huh. Y dispuso una soltura generalizada de detenidos en la provincia, y la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso contra ese habeas corpus, con lo cual ha detenido
la soltura de presos en la provincia para decidir sobre el fondo de la cuestión. Yo creo que tal vez pongan un poco de razonabilidad en esto y bueno, evalúen la situación de cada uno de los detenidos. Claro. Y no resuelvan la cosa así de forma masiva. De todos modos, hay un tema que me parece muy subjetivo, ¿no? Porque hablaba del el alzamiento de los presos en la cárcel de Devoto, que curiosamente se produjo al día siguiente que la Cámara Nacional de Casación dictara una acordada por la cual prácticamente impulsaba o combinaba a los jueces inferiores a producir estos arrestos domiciliarios o excarcelaciones. Era como si hubiera algo más o menos preparado, o sea, fue todo muy rápido, la cárcel fue tomada de una manera muy extraña, prácticamente la destruyeron sin que nadie hiciera nada para evitarlo, e inmediatamente negociaron con el gobierno. Con lo cual a mí todo eso me parece muy subjetivo, pero eso no quita que el problema carcelario, más allá del virus y más allá de los arrestos domiciliarios, es algo en lo que se va a tener que ocupar el gobierno inmediatamente después que pase todo esto. Claro. Y doctor, ¿usted cree que en parte esa posibilidad quizás de que esto se revierta fue debido a la reacción ciudadana o sea, porque realmente fue un tema que se instaló en la opinión pública muy rápidamente, ¿no? Yo creo que sí, o sea, se debió a dos cosas. Por un lado, creo que sí, la reacción de la gente tuvo influencia porque la Corte resolvió esto demasiado rápido, o sea, normalmente no resuelve tan rápido los temas. Pero por otro lado, yo creo que también influyó la errónea decisión de ese juez que dispuso una soltura indiscriminada y general para una cantidad de presos. Claro. No, porque no era ese el espíritu. La idea era analizar si había personas en riesgo y que estuvieran detenidas por delitos leves, que estuvieran por salir en libertad, y bueno, para achicar el riesgo, poderlos convertir eso en un arresto domiciliario en la medida en que tuviera un domicilio con las condiciones para eso. Pero no que se le abrieran las cárceles y se largara a todo el mundo. Yo creo que jurídicamente era muy mala la decisión, y por otro lado la presión de la gente hizo que se resolviera más rápido. Doctor, y la obligatoriedad de la cuarentena, que si bien ha demostrado ser efectiva en el que no ha todavía llegado a nuestro país las cosas que hemos visto que han sucedido en los otros países con el avance del COVID, cuando digamos la curva no termina de despegar y la verdad que los casos que hay en el país son pocos, empieza uno a cuestionarse si realmente es necesaria esa obligatoriedad o si se puede empezar a flexibilizar. Ahora ahí hay como una fina línea entre el Estado que dice que cuida al ciudadano, que pone la salud por sobre todo, y el ciudadano que empieza a rebelarse porque se da cuenta que su economía está en jaque y que no puede seguir subsistiendo de esta manera. ¿Cómo se puede, digamos, dilucidar dónde está el límite correcto entre la obligatoriedad y el voluntarismo en esto de la libre circulación? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, es discutible que sea tan efectiva la cuarentena. Es decir, Argentina tiene pocos muertos en relación a Europa, pero también Uruguay tiene muy pocos muertos, y Uruguay tiene una situación muchísimo más flexible y muchísimo más abierta, y en Europa, Suecia, por ejemplo, prácticamente no tiene cuarentena. De modo que hay una discusión sobre la verdadera efectividad de esta medida, teniendo en cuenta los costos, como bien decías, ¿no? Porque nada es gratis, y digamos que el costo de esta cuarentena es terriblemente grave para mucha gente que necesita trabajar para poder sobrevivir. Hay empresas que no van a poder reabrir nunca más después de esta cuarentena porque ya fundieron. Hay gente que se quedó sin trabajo, mientras tanto el Estado sigue cobrando impuestos.
con lo cual es una situación muy grave. A ver, yo te lo pongo en estos términos. Imagínate que yo tengo el poder absoluto y me parece que los accidentes de automóvil son una cosa gravísima que hay que erradicar y no quiero un muerto más en Argentina por accidentes de tránsito. Va a llegar un momento en que lo que voy a decidir es que no pueda circular ningún auto más en Argentina. Si yo hago eso, probablemente no haya muertos por accidentes de tránsito, pero va a haber muertos por muchos otros motivos y va a ser mucho más grave la solución que el problema. Entonces yo creo que lo que no se está viendo es cuáles van a ser las consecuencias de esta cuarentena en el futuro. Claro. Y no solo económicas, también en vidas. Hay gente que muere como consecuencia de la cuarentena. Claro. Y ahora en España, por ejemplo, están discutiendo de la post-cuarentena y están diciendo que va a ser muy grave la situación porque van a tener que empezar a atender a millones de personas de las que no atendieron por otras dolencias porque todo el sistema de salud estuvo volcado a prevenir la epidemia. Y en Argentina está pasando eso, es decir, los hospitales no están atendiendo a personas con turnos por otros temas que pueden ser graves o que pueden tener consecuencias a futuro, porque está todo previsto por este eventual golpe o pico en la contaminación por el virus. De modo que yo creo que es un tema que hay que evaluarlo con mucho cuidado, evaluando los costos y beneficios, y no creo que el país pueda soportar mucho tiempo más sin empezar a trabajar de nuevo. ¿Usted considera que la salida de la cuarentena va a ser algo, digamos, planificado y secuencial por parte del Estado, o va a ser de hecho que la gente va a empezar a rebelarse contra esa obligatoriedad? Mira, yo creo que, y siendo crudos, para los políticos la cuarentena es algo muy conveniente, porque en realidad ellos no pagan el costo político de que haya muertos eventualmente, y que la gente no pueda trabajar realmente no les interesa, dicho crudamente. De modo que yo creo que si no hay una presión de la gente, el gobierno va a tratar de estirar la cuarentena lo más que pueda y va a ir aprobando algunas excepciones de a poco, a menos que la gente empiece a hacer presión. Claro. ¿Y qué mecanismos tenemos, doctor, que usted considera los ciudadanos como para poder ejercer esa presión? Bueno, hay mecanismos judiciales, amparos, un poco como pasó, como hablábamos recién con el tema de las solturas. Hay mecanismos judiciales que se pueden iniciar, pero fundamentalmente la presión de la gente, la presión que implican los cacerolazos y otras formas en las cuales la gente se hace escuchar. Desgraciadamente, hoy con todo el mundo encerrado en sus casas, se hace bastante difícil poder ejercer esos derechos, pero hay vías. Pueden ser judiciales o legales, o pueden ser vías de manifestación pública. Claro, está bien. Doctor, bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos conversando con nosotras. Lo comprometo públicamente para conversar en otra oportunidad sobre el tema del Foro de San Pablo y el Grupo Puebla, que nos parece un tema interesante y que hay que darlo a conocer. Así que, si sería tan amable, los volveremos a llamar en otro momento. Por supuesto, este año se cumplen 30 años de la creación del Foro de San Pablo, así que creo que fue en el mes de junio, así que estamos más o menos a fecha. Bueno, vamos a buscar la efeméride correspondiente y ya la podemos comprometer a futuro. Buenísimo, con mucho gusto. Bueno, la verdad que ha sido usted muy claro y le agradecemos mucho por estos minutos. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Nos vemos. Adiós. Bueno, y así pasaba el ex juez en lo criminal y abogado, el doctor Ricardo Manuel Rojas, hablando un poco sobre las consecuencias y la arista política de esta pandemia.